Maestra, Mande. le quiero hacer unas preguntas. Sí, dime. Lo que intento aquí arreglar. Listo. Sí. Yo ingresé al grupo que tenía que ser presencial, nada más que la semana pasada y esta se me ha complicado ir, pero me dijeron que era lo mismo. Bueno, cuando me inscribí me dijeron que cuando no pudiera ir, podía conectarme, Sí, es que era. exactamente lo mismo. Entonces puedo ya la siguiente semana ingresar con la otra maestra y no pasa nada. Sí, 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 sí. Ah, y también bueno, cuando mandaron información de la escuela, dijeron que era de 9 a 11 porque la capacitación es de 12 a 3. No, las clases son de 9 a 12, ¿verdad? Sí, Sí, ¿no? así está marcado De porque había prepa. una hora libre. No, son de 9 a 12 de prepa y luego de 12 a 3 la capacitación. Eso sí, Sí, es que chécalo con tu coordinadora, porque esos son los horarios que yo tengo. Por eso doy las clases de 9 a 12. bueno, y hoy que tengo que ir a la capacitación, me tengo que desconectar antes para poder llegar allá. ¿Las capacitaciones no las dan en línea también o no? ¿Sí? Ah, ya. Que las puedes tomar también en línea, creo, las capacitaciones. Sí, Pero la de si no, enfermería. pues te puedes salir antes, no hay problema. Acuérdense que sus clases Oh, quedan grabadas y entonces se las subo. No, es que ahorita no les he subido nada de estas dos materias porque no me han dado de alta las materias. Pero ahorita que pase para allá, a ver si me las dan de alta de una vez y ya les empiezo a oh, subir. bueno, voy a preguntar si las clases también se pueden en línea. Gracias. Sí, de nada. Estamos viendo. Llevo como 3 rounds con la tecnología y como que me está ganando, ¿verdad? Ay, Dios. Dios, Dios, Dios. Ya voy a poder. Bueno, vamos a retomar donde nos quedamos la clase pasada. La clase pasada nos quedamos viendo a la sociedad, ¿cierto? Y vimos que qué es una sociedad, que básicamente pues es cuando este, nos juntamos con otros individuos y entre este conjunto de individuos pues compartimos varios aspectos de nuestra vida. No recuerdo exactamente dónde nos quedamos, pero vamos a ir retomando un poquito. No recuerdo si esta diapositiva ya la habíamos visto, pero nada más mencionar que según este personaje, este Marx, que más adelante lo vamos a ver más a detalle, que es uno de los personajes más importantes dentro de la sociología, nos dice que nosotros como individuos, como seres humanos, podemos crear nuestra propia historia, pero que cuando creamos nuestra propia historia no lo hacemos bajo nuestra libertad, porque como seres humanos tenemos libertades, ¿cierto? Entonces nos dice, ok, tú puedes ir creando tu propia historia, tú vas tomando tus propias decisiones, vas haciendo tu vida como quieres, pero esas decisiones, por más que tú consideres que la estás haciendo bajo tu libertad, porque a veces uno dice, ah, pues yo digo que sí porque yo quiero, ¿no? Muchas veces lo que hay de trasfondo es que más bien lo hacemos bajo las normas de la sociedad, bajo el contexto en el que yo vivo. ¿Por qué nosotros decidimos no matar? ¿Quién sabe si no estuviera en las normas de que no debemos de matar? ¿Quién sabe si nos atreveríamos a matar? Ajá, entonces, muchas decisiones que tomamos no lo hacemos realmente bajo nuestra libertad, sino que bajo el contexto en el que vivimos. Y entonces, tomando en cuenta lo que vendría siendo el contexto en cualquier situación, pues es que tomamos en cuenta la política, la parte económica, la parte cultural, geográfica, religiosa. Entonces, eso es todo lo que me rodea y lo que va orillando que yo tome ciertas decisiones para ir
creando mi propia historia. Y igual no sé si lo habíamos mencionado, pero nada más para ir retomando y agarrar el hilo de la clase, que dentro de una sociedad tenemos lo que se conoce como un agente de cambio social, que básicamente es esa persona o institución, puede ser una institución, que a través de las acciones que va haciendo día con día, lo que busca es transformar al mundo y a la sociedad para mejorar. Entonces, sus acciones están pensadas para ir transformando a la sociedad para bien. Y entonces, la pregunta sería, ¿a fuerzas necesita ser una institución o yo puedo ser un agente de cambio social? Nosotros somos agentes de cambio social. ¿Por qué? Porque nosotros también hacemos acciones para que la sociedad vaya mejorando, ¿cierto? El ejemplo que les ponía, ustedes, aunque esté en las normas, hemos visto que aunque algo esté en las normas, no quiere decir que yo no lo pueda hacer, como es el caso de matar. O sea, ahí está que no se hace, pero yo lo puedo hacer. Ajá. Entonces, sus acciones, esto quiere decir, la decisión de yo no voy a matar, ya está haciendo a la sociedad mejor, ¿cierto? Entonces, yo soy un agente de cambio social, porque yo también estoy teniendo acciones día con día. Sí, por favor. Y entonces, pues día con día nosotros vamos tomando decisiones que permiten que la sociedad vaya mejorando. Y ahí traigo un ejemplo de una institución que en teoría, pues una institución política es esta que establece las leyes y normas que contribuyen a transformar el mundo social, a que la sociedad sea mejor. Entonces, la institución política es la que me dice, pues, que si mato, pues voy a la cárcel, que si robo también voy a la cárcel, que si maltratamos a alguien físicamente o si maltratamos a un animalito físicamente, pues también hay consecuencias. Y hablando de sociedad, tenemos, esto sí, según yo no lo habíamos visto, diferentes tipos de sociedad. Tenemos en total 3 tipos de sociedad. Y por ahí si quieren anotar en su, si mal no recuerdo, para que ahí le anoten en la página 122 de su libro, viene una tabla más completa sobre los tipos de sociedad para que la chequen después y completen esta tabla, pero para que no se vea tan saturada la diapositiva de información, en la página 122 de su libro viene una tabla un poco más extensa de los tipos de sociedades. Entonces vamos a comenzar. El primer tipo de sociedad que existió es la de tipo cazadora y recolectora. ¿Qué características tenía esta sociedad? ¿O qué características tiene? Porque todavía existen estos tipos de sociedad. Pues es que las actividades que realizaban era pues la cacería, la pesca, la recolección de plantas, semillas, frutos. Y en ese tipo de sociedad estaba muy marcado, pero demasiado, demasiado, demasiado marcado, los roles de sexo. Eso quiere decir que sí estaba muy marcada la sociedad en el sexo masculino y en el sexo femenino. Y que las actividades pues estaban divididas de acuerdo al sexo. Es decir, las mujeres se quedan en casa a la cocina y a la crianza de los hijos y los hombres nos vamos a cazar y a pescar y a recolectar. Una característica que aquí no menciona, pero que sería importante, sería que este tipo de sociedad, pues eran sociedades nómadas.
no sé si recuerden de clases anteriores qué significa nómada, pero son estas sociedades que no se mantenían fijas en un lugar. Ajá. Todavía no descubrían que los animales se pueden criar y que las plantas pues se pueden cultivar. Entonces ellos desconocían esto, entonces llegaban a un lugar y por varias situaciones podían moverse a otro lugar. ¿Dónde lo podemos observar? En la película de la Era del Hielo. Eso es una sociedad tipo cazadora y recolectora y que se ve claramente cómo son nómadas, cómo empieza a llegar el frío y entonces hoy gracias a la tecnología pues tenemos la capacidad de que aunque haga mucho frío me puedo quedar donde estoy porque puedo comprar cobijas, puedo comprar mucha ropa para abrigarme, puedo comprar un calentador, entonces me puedo quedar en ese lugar donde hace mucho frío, pero antes no tengo nada de eso, entonces me tengo que mover a un lugar donde el clima me permita sobrevivir. Entonces podía ser el cambio del clima y luego como desconocían que se podía criar a los animales, entonces llego, caso, pues ¿qué sucede? Que los animales empiezan a escasear. Entonces ya no tengo que cazar, ya no tengo que comer. Entonces me tengo que mover de lugar. Y también aquí nos dice que por la parte de la política en este tipo de sociedad, los jefes eran hombres de mayor edad. Y como les digo, este tipo de sociedad no ha desaparecido. Todavía hay lugares donde la sociedad cumple con estas características. Luego, pues hay un paso bien importante del primer tipo al segundo tipo, que sería la de pastoras y agrarias, que es cuando el hombre descubre que los animales se pueden criar. O sea, que puedo tener animales bajo la crianza. Esto quiere decir que, pues, puedo ponerlos a reproducirse y entonces tengo alimento para bastante tiempo. Entonces, empiezan las prácticas como la crianza de animales y el cultivo en zonas específicas. Entonces, descubren que pueden cuidar de los animales y que además pueden tener pues su propio cultivo. Y bien importante, porque una de las características que vamos a tener en el último tipo que veamos es que en estas dos de arriba, en las cazadoras y recolectoras y pastoras y agrarias, como tal, no se veía o no se distinguía una diferencia entre las clases sociales. Esto quiere decir, pues, que en su mayoría todos éramos iguales, ¿no? A excepción de quien era, pues, el jefe. Pero de ahí en fuera, todos los hombres iban a cazar, ¿no? O a recolectar frutos o a pescar. Y todas las mujeres se quedaban a cocinar y a criar a sus hijos. Entonces no había como tal una distinción entre clases sociales, que es una de las características muy marcadas en esta última. Y entonces, después de tener a nuestras sociedades pastoras y agrarias, pues viene lo que pues hoy sigue predominando en las sociedades, que son las modernas e industrializadas, que estas empiezan a aparecer junto con la industrialización durante la Revolución Industrial, que es por ahí del 1850-1870, donde pues hay un gran avance en cuanto a tecnología y ciencia. Entonces, ¿qué empieza a aparecer? Pues empiezan a aparecer las fuentes de energía. A lo mejor no la energía que conocemos como hoy en día, pero sí se empezó a utilizar el vapor de agua como energía. Empezaron a surgir los primeros medios de transporte, el tren. Todas las actividades empezaron a industrializar. Esto quiere decir que pues empezaron a sustituir la mano de obra por las máquinas, se empieza a introducirse toda la maquinaria a la industria y entonces la producción aumenta. Entonces
De pasar de producir 100 refrescos, con las máquinas ahora produzco 1500 refrescos. Se empezó a verse la producción en masas y dentro de estas sociedades, y aún lo podemos observar un poco, pues se consolida a su máximo esplendor el capitalismo. Entonces, para recordar qué es el capitalismo, pues es una de las, en la actualidad todavía, es una de las ideologías políticas más fuertes. Y tenemos a nuestro rey del capitalismo, que vendrá siendo Estados Unidos. Tenemos toda una teoría social que más adelante vamos a ver, basada en este capitalismo. Decidieron estudiar la sociedad en cuanto al capitalismo y pues nada más entender que el capitalismo es cuando el individuo está sobre el Estado. Y eso no quiere decir que entonces yo soy más importante que el Estado, sino que yo como individuo tengo derecho a muchas cosas como lo vendría siendo la propiedad privada. Es decir, si yo tengo dinero suficiente para comprarme una casa, el Estado no me puede decir que no. El Estado no es dueño de todo. O sea, yo me puedo hacer de mi pedacito de tierra. O yo me puedo hacer de mi coche. Entonces, pues tenemos que se consolida el capitalismo y con toda esta industrialización también se consolida demasiado el consumismo, que es otra cosa con la que no hemos podido acabar del todo. El consumismo, pues al tener demasiada producción de todo, pues todo queremos, ¿cierto? Y hay gente que hoy se compra un teléfono celular, pero en 3 meses sale el nuevo y entonces cambia el que se acaba de comprar ahorita en 3 meses por uno nuevo. O yo ya sé que tengo 20 pantalones de mezclilla, pero ¿por qué no otro más? Entonces, eso es el capitalismo, cuando yo sí puedo tener. Si no lo entendimos, pues vamos a ver la otra parte, que es otra de las ideologías políticas más importantes, que es el socialismo, que es lo opuesto al capitalismo. Que si en el capitalismo tengo al individuo sobre el Estado, entonces en el socialismo el Estado va sobre el individuo. Esto quiere decir que quien es dueño de todo es el Estado y el Estado reparte. Y entonces, yo les mencionaba que una de las diferencias más importantes entre las primeras dos y la última en los tipos de sociedad, una diferencia bien importante son las clases sociales. Cuando empiezan a aparecer las sociedades modernas e industrializadas, se empieza a marcar demasiado la diferencia entre clases sociales. ¿Por qué? Pues porque al tener un sistema capitalista, que es lo que orilló toda la industrialización a que apareciera un sistema capitalista, pues es esta parte en donde, y que todavía seguimos viviendo, ¿no? Donde el rico se hace más rico, y la clase media sostenemos al país, y el pobre se hace más pobre, Entonces, ya era muy evidente la diferencia, la brecha que existía entre clases sociales. Esto quiere decir, y era muy notorio quién era rico y quién era pobre. Y entonces, pues, ¿qué es una clase social? Pues aquí nos dice que es la forma en la que vamos a encontrar estratificada a la sociedad. Y ahí les puse el significado de estratificado, que es ordenar en capas o niveles. Entonces lo que vamos a hacer es ordenar a la sociedad por niveles. Y en este caso, al ordenar niveles, lo que vamos a tomar en cuenta, más que cualquier otra cosa, pues es el poder adquisitivo, que es, pues, con cuánto dinero cuento. Entonces, eso es una clase social. Es la división en grupos de la sociedad de acuerdo a su poder adquisitivo, de acuerdo a los bienes y servicios que yo puedo adquirir.
Y pues bien importante considerar que ahí nos dice que nosotros como individuos pertenecemos a una u otra sin elegirlo o ser conscientes. Ajá. Ahora sí que a quien le tocó nacer en familia de dinero, pues qué padre, ¿verdad? Y a los que no, pues nos toca chambearle. Pero pues no somos conscientes o yo no lo elijo. Ajá. O sea, yo puedo trabajar para decir, pues ahorita estoy en la clase media y a lo mejor quiero emprender y lo puedo trabajar, pero de entrada, inconscientemente yo ya pertenezco a una sin haberlo elegido. Uh-huh. Y vamos a hablar ahorita un poquito sobre cultura, porque a partir de este tema y de varios términos que vamos a ir viendo alrededor de la palabra cultura, vamos a llegar a algo importante. Nosotros la clase pasada mencionamos que somos seres biológicos, ¿cierto? Somos seres individuales, ¿sí? Y luego somos seres sociales. Desde que nacemos empezamos en un proceso de socialización y llegamos a ser seres sociales. Nos falta tocar un punto de ser ético. Entonces, para llegar a ese punto de ser un ser ético, vamos a platicar un poquito sobre la cultura. Entonces, la cultura pues es este conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a una sociedad. Entonces, es aquello que le da identidad a una sociedad. Cuando hablamos de identidad, como individuos tenemos identidad propia, ¿cierto? Tengo mi propio estilo de vestir, mi propio estilo de peinarme, que hoy, gracias a la globalización, pues a veces parecemos copia de un millón, ¿cierto? Pero tenemos nuestra propia identidad, tengo mis propios gustos musicales, mis propios gustos en comida y en lo que ustedes quieran, ¿no? Y ahora bien, cuando me junto con una sociedad, esa sociedad tiene también su propia identidad, eso que la hace ser única. Es que aunque a México o a la sociedad mexicana la comparen con cualquier sociedad del mundo, vamos a ser única. ¿Por qué? Por los conocimientos que tenemos, por las ideas que tenemos, por las tradiciones y costumbres. Y lo podemos ver en el Día de Muertos. En otro lado, por más que le busquemos, nadie celebra el Día de Muertos como nosotros. ¿Qué nosotros consideramos dentro de una cultura? Pues vamos a considerar el idioma, la música, la gastronomía, la vestimenta, la religión. Y ahorita vamos a ver que en unos aspectos nos parecemos bastante a un país en específico, pero pues hay un por qué nos parecemos demasiado a ese país. ¿Se imaginan qué país es o no? España, exactamente.
Entonces, partiendo de la idea de que cada sociedad tiene su propia cultura, entonces debemos de ser conscientes que existe una diversidad cultural. Esto quiere decir que alrededor del mundo vamos a tener diferentes creencias y representaciones sobre el mundo. Cuando hablamos de representaciones sobre el mundo es cómo entendemos al mundo como tal. Supongamos el ejemplo del Día de Muertos. Pues nosotros el Día de Muertos lo festejamos como felicidad, ¿no? O sea, podríamos decir que es un festejo para la muerte. Y habrá en otros lugares donde dicen, ¿y por qué le festejan a la muerte si la muerte es bien fea? ¿Ah? Y a lo mejor la mayoría de los países, en lugar de celebrar la muerte, pues únicamente pues, la conmemoran y no le hacen tanta fiesta como aquí en México. Entonces, son las diferentes formas de ver todo lo que rodea. Entonces, pues el tener diferentes creencias y diferentes formas de ver al mundo, pues entonces vamos a tener diferentes formas de actuar y de relacionarme entre otras culturas. Entonces, ¿qué significa la diversidad de cultura? Pues que hay un montón de creencias y formas de ver al mundo. Y entonces vamos a tener que la diversidad cultural promueve el derecho a la diferencia. Lo que les decía la clase pasada, si mal no recuerdo. Esta parte en la que a lo mejor en muchos países no estamos de acuerdo en las costumbres que tienen en el Medio Oriente, todas esas religiones del otro lado del mundo, pero aunque nosotros sabemos que está mal, pues no nos toca juzgar, pues ahora sí que, ¿qué vamos a hacer, no? Lo que les decía de el papel de la mujer en una sociedad del Medio Oriente, donde, híjole, tengo que ir tapada de cabeza a pies, aquí ya todas hubiéramos, ya nos hubieran dado cuello, no puedo opinar porque si no entonces también me dan cuello, no puedo hacer esto porque si no también, y entonces, ¿y qué pueden hacer? Y a lo mejor aquí todos decimos, eso está mal, pero al final de cuentas es parte de la diversidad cultural. Y tenemos varios vocabulario que tal cual saqué de su libro. Y lo primero que tenemos es interculturalidad. ¿Cuándo sucede la interculturalidad? Diario. Diario, diario, diario. No es necesario que yo viaje para que la interculturalidad suceda, porque aquí me dice que es una interacción entre miembros de culturas diferentes. Y tenemos que aquí en México, pues es un país que en cuanto a cultura dentro de su misma sociedad tenemos un montón de culturas. No es necesario cambiar de país para vivir una cultura diferente. Tenemos todavía mucha gente que vive en una comunidad indígena y eso ya para nosotros sí es una cultura diferente. Muchos tienen dialecto diferente, vestimenta diferente, gastronomía diferente y eso ya es una cultura completamente diferente, aunque estemos en el mismo lugar geográfico. No sé si han ido, por aquí hay mucha tienda de asiáticos, ¿cierto? Entonces, si yo llego y está el dueño y el dueño me atiende, ya estoy relacionándome con gente de otra cultura. Entonces, entender que no necesariamente tengo que salir del país para entonces vivir la interculturalidad, sino que día con día la vamos viviendo. Luego tenemos el interculturalismo, que nos dice aquí que es una corriente filosófica, la cual se encarga a partir de la ética, que la ética es una rama de la filosofía, que estudia la ética, pues lo que está bien y lo que está mal. Entonces la ética es quien nos dice que está bien y que está mal, que a partir de la ética pues va a analizar cómo es que se da la interacción entre
los diferentes miembros de las distintas culturas. No siempre la interculturalidad se da de forma favorable y de forma buena. Por ahí hay muchos conflictos entre diferentes culturas y eso es relacionarte con otra cultura, pero de forma, pues, negativa. Entonces, la ética dice, mira, como están interactuando estos, pues está bien, ¿no? Porque están platicando amigablemente, están compartiendo sus costumbres, su comida, pero acá que se están agarrando a balazos en la guerra, pues entonces esto está mal. O sea, sí están interactuando entre ellos, pero no de la forma correcta. Luego tenemos la aculturación, que por esta palabra podemos decir que nosotros pues tenemos demasiado en común con este país que es España, que nos dice aquí que es un proceso que sucede cuando entramos en contacto dos culturas por tan prolongado tiempo que entonces las culturas empiezan a cambiar progresivamente. Entonces, ¿qué pasa cuando no nos vayamos con alguien de otra cultura? ¿Qué pasa cuando ustedes conviven demasiado con una persona? Que a lo mejor a ti no te gustaba el reggaetón, pero la otra persona la pone 24/7, que le empiezas a agarrar gusto al reggaetón y que a lo mejor agregas una que otra. Entonces, es ese cambio progresivo que sucede cuando dos culturas interactúan por determinado tiempo. Entonces, si analizamos a México y a España, pues de entrada nosotros podemos observar que el idioma ya mayormente en México pues es el español, ¿no? Que lo agarramos de la cultura española. La religión, también ya México es un país completamente, mayoritariamente hablando, procesa la religión que España nos vino a enseñar. Y si hablamos de religión, pues todas las festividades se parecen a las de allá de España. Por ejemplo, yo tengo una amiga que está de intercambio allá y subió historias de una procesión. Y entonces vi sus historias de la procesión y dije, bueno, pues es idénticamente, o sea, es idéntica a la de San Luis Potosí, o sea, no cambian absolutamente nada más que el lugar geográfico donde se está llevando a cabo. Entonces, eso es la culturación. Cuando convivo demasiado con otra cultura, que entonces ambas culturas empiezan a agarrar lo que me gusta, que aquí no fue porque nos gustara, sino por imposición, ¿cierto? Durante la conquista, pues ahora sí no nos quedaba de otra. Pero esa es la aculturación. Y luego tenemos la multiculturalidad, que básicamente es reconocer que existen otras culturas, o sea, que mi cultura no es única, y que no tengo que satanizar ni juzgar a las otras culturas. Que, por ejemplo, aquí en México sucede mucho con el Halloween, ¿cierto? Tengo una vecina que dice, no, es que si sales a pedir dulce vas a invocar al diablo. Y yo, ¿cómo crees? Yo, no, eso no pasa. Entonces, y el reconocer que existe multiculturalidad, pues nos hace conocer un poco más de los, aunque no viajemos, de los otros países. Y entonces, si la diversidad cultural promueve promueve el derecho a que exista la diferencia entre culturas y que yo tengo que respetar las otras culturas y reconozco que existen otras culturas y aunque muchas de sus prácticas sociales, sus costumbres y tradiciones no me parezcan o digo, no están tan padres, el general el respeto hacia esas culturas nos hace ser seres éticos. Y entonces ahora sí, vamos a empezar con el ser ético. Entonces, ¿qué nos hace ser un ser ético? Pues esta parte de, yo sé que cada sociedad tiene sus propias prácticas sociales, cada sociedad tiene su propia manera de expresarse en cuanto a idioma, vestimenta, gastronomía,
religión, y yo sé que sus prácticas sociales pueden ser positivas o negativas, pero tengo que respetarlas. Y también considerar que dentro de una sociedad tenemos normas morales, que básicamente, ¿qué son las normas morales? Son esas reglas que me establecen qué sí puedo y qué no puedo hacer. Lo que yo les decía. Pues obviamente si yo me voy a la Constitución, yo voy a leer ahí que pues yo no puedo matar. Que yo no puedo abusar físicamente de una persona. Que yo no le puedo pegar a nadie.